Es decir, ante esta nueva época dorada de Donald Trump y de la tecnocasta de Elon Musk y todos los demás, el único que puede hacerles frente, no con las armas, sino con el diálogo, con el razonamiento, con la misericordia y sobre todo el único que puede seguir poniendo el papel de los pobres en el centro, el papel de las víctimas en el centro, es Francisco. Esto es Hablemos Claro y estamos ahora enlazados vía Zoom con José Manuel Vidal. Él es vaticanista, teólogo y periodista, director de Religión Digital. Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenas tardes para ustedes, ¿no? Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Cuéntenos, por favor, José Manuel, ¿cuál es exactamente la situación del Papa Francisco en este momento? El Papa Francisco, como todos sabemos, entró grave en el Policlínico Gemelli después de unos cuantos días en que se fue ajustando el diagnóstico y el tratamiento de ese diagnóstico, primero de una bronquitis y después de una neumonía bilateral. Hay que recordar que la neumonía bilateral era la enfermedad que se llevaba por delante a los ancianos en la época del COVID. Del COVID, claro. Estuvo bastante grave, pero parece ser, todo hace pensar, y por lo que nos cuentan la gente que es de su círculo más interno, que está superando esa grave crisis. Se han ajustado los diagnósticos y las medicinas y en este momento está fuera de peligro, digamos. Es grave la situación, pero está fuera de peligro. Ahora, el hecho de que el Papa haya pasado por este trance puso en discusión, digamos, qué es lo que ocurriría, ¿no es cierto?, si el Papa queda de alguna manera inhabilitado para seguir ejerciendo, ¿no es cierto?, su condición. Y esto ha obligado a reflexionar sobre cuál es el papel que el Papa Francisco está teniendo en un momento como este, que no es un momento fácil para la Iglesia Católica. Además ha tenido, usted sabe más que yo de esto, ¿no?, pero digamos el coraje para afrontar temas muy delicados, ¿no?, como por ejemplo el tema de la pedofilia dentro de la Iglesia Católica. ¿Cuál es su juicio, José Manuel, sobre el rol de Francisco en este momento en la Iglesia Católica? Yo creo que el rol de Francisco en este momento, tanto dentro de la Iglesia como hacia afuera, en la sociedad secular, en el mundo, es fundamental. En este momento es la única autoridad moral global que puede hacer frente, por ejemplo, al mismísimo Donald Trump. De hecho, le acaba de hacer frente mandando una carta muy dura a todos los obispos de Estados Unidos, invitándoles a denunciar las deportaciones masivas y diciéndoles que eso era una ignominia contra la humanidad y contra las personas y por lo tanto que la Iglesia tenía que estar enfrente. Es decir, ante esta nueva época dorada de Donald Trump y de la tecnocasta de Elon Musk y todos los demás, el único que puede hacerles frente, no con las armas, sino con el diálogo, con el razonamiento, con la misericordia y sobre todo el único que puede seguir poniendo el papel de los pobres en el centro, el papel de las víctimas en el centro, es Francisco. Él mismo acaba de decir que le quedan muchas cosas por hacer todavía, ¿no? Eso significa que está saliendo de la enfermedad, va a tardar unos días, quizás hasta después del miércoles de ceniza, pero le volveremos a tener con nosotros porque le necesita la Iglesia para terminar este proceso que ha iniciado de reformas y le necesita también el mundo como esa voz profética que puede hacer frente a los superpoderosos. Ahora, usted acaba de usar la expresión, este proceso de reformas. ¿Cómo resumiría usted, José Manuel, estas reformas que ha enfrentado el Papa Francisco? Pues mira, le está dando la vuelta a la Iglesia. Los que conocemos bien la Iglesia por dentro sabemos que el Papa Francisco le está dando la vuelta a la Iglesia como un calcetín. Está haciendo que la Iglesia pase de lo que podía ser el poder, el privilegio, la organización centrada en sí misma, a que esa organización no se mire a sí misma, se desclericalice, mire a la gente, mire al pueblo, se inserte al servicio de la gente
y pase a ser esa iglesia que él viene preconizando, la iglesia en salida, la iglesia de los pobres, la iglesia samaritana, la iglesia donde caben todos, todos, todos. Es decir, eso significa un cambio tal que significa que el Papa Francisco está intentando que la iglesia vuelva a ser la iglesia de Jesús, que la iglesia vuelva a ser la iglesia del Evangelio, porque sólo así, sabe muy bien, puede dar sentido a la vida de la gente, sobre todo en la secularizada Europa, donde ya la gente ni se bautiza por la iglesia, ya no es que ni se case, es que ya la gente aquí ni siquiera se bautiza a sus niños o les enseña a sus niños las oraciones. Luego, para seguir dando sentido, sobre todo a las generaciones jóvenes, hay que cambiar toda esa dinámica de una iglesia centrada en sí misma, mirándose al ombligo, para salir, para ponerse al servicio, de una forma muy humilde, muy sencilla, muy como lo está haciendo él. A mí me llamó mucho la atención y causó controversia la entrevista que el Papa le concedió a Jordi Évole, ¿no? Periodista español. Donde el Papa se sentó con un grupo de personas, algunas de ellas jóvenes, ¿no? Muy críticas a la Iglesia Católica. Y a mí, le juro, José Manuel, me impresionó profundamente que el Papa lo que hizo fundamentalmente fue escuchar a la gente, ¿no? Escuchar a gente que se consideraba víctima, escuchar a gente que era crítica de la Iglesia. Y eso me pareció un gesto tan distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Por parte de las autoridades eclesiásticas. Claro, es que es el cambio del modelo, el cambio de la forma y del estilo de ser papa. Francisco ha dejado de ser el papa que todo lo sabe, el papa que todo lo decide, el papa distante, el papa que solo habla con la gente seleccionada para ser un papa servidor, un papa al servicio sobre todo de las víctimas, de los más pobres y de los más débiles. En la entrevista a la que haces mención se reunió con cantidad de jóvenes, la mayoría abusados, que hay que tener cuajo para hacer una cosa así, porque el Papa no solo reconoce que hay abusos en la Iglesia, sino que quiebre el sistema de encubrimiento que había venido funcionando hasta ahora, con esos gestos de recibir a los chavales, escucharles y decirles que se va a ocupar personalmente de sus casos, significa que está pasando del sistema del encubrimiento y de tapar las cosas al sistema de la tolerancia cero y de que hay que colocar, quiere colocar y está colocando a las víctimas en el centro. Otra cosa es que le sigan, otra cosa es que sus propios cardenales y sus propios obispos no reman, por lo menos muchos de ellos, tanto ahí como aquí, no reman a favor de él, no reman en su misma dirección, sino que reman al contrario. Él mismo suele decir, con ese sentido del humor que tiene, cuando pide que recen por él, suele decir, recen por mí, pero recen a favor, no en contra. Se acaba de hacer una broma sobre eso desde el hospital, ¿no? Ha dicho, alguien rezó para que me fuera al paraíso, pero Dios decidió dejarme aquí. Así es, así es. Es otra señal, es otra señal de que está recuperándose porque no ha perdido su sentido del humor. Además ha estado 20 minutos con la jefa de gobierno de Italia, una persona así está muriendo, como dicen algunos, que es lo que desearían, no está 20 minutos con la política italiana, ¿no? José Vidal, muchas gracias por atendernos. Ha sido muy gentil, José Manuel. Muy amable.